Bienvenido a tu espacio Cursos Didácticos Solución Paso a Paso. Historia cuarto grado. Temas para comprender el periodo. Culturas mesoamericanas, Teotihuacana y Zapoteca. Gracias por suscribirte al canal y ser parte de la comunidad de cursos didácticos. La gota de agua perfora la roca, no por su fuerza sino por su constancia. Iniciamos. Cultura teotihuacana. Algunos grupos de olmecas que migraron del área del Golfo de México se establecieron en el altiplano central. Cuando esos grupos se encontraron con los pueblos que habitaban en esta región, sus elementos culturales se mezclaron y dieron origen a otras culturas, entre ellas la teotihuacana. Los olmecas migraron del sur de Veracruz y occidente de Tabasco hacia el centro del país. Debido a los abundantes recursos naturales, a su ubicación geográfica y a su constante intercambio comercial, la ciudad de Teotihuacán creció con el tiempo. Se convirtió en una ciudad muy poblada, de entre 125,000 a 250,000 habitantes. Logró su mayor esplendor en el periodo clásico, entre el año 150 al 750 después de Cristo. Fue muy influyente en la economía, la política, la arquitectura y el arte de toda Mesoamérica. Ubicación geográfica de Teotihuacán en el mapa. Los teotihuacanos construyeron basamentos piramidales de gran tamaño, que se distinguían porque usaban el talud y el tablero. Las ilustraciones muestran tres formas distintas en que los teotihuacanos hacían el talud y el tablero. Las partes que sobresalen se denominan tablero, como lo observamos en la imagen. Los que están remarcados con negro es el tablero, y las otras secciones se llaman talud. Sus construcciones más importantes fueron las pirámides del Sol y de la Luna, así como la calzada de los muertos y el templo de Quetzalcóatl. También edificaron plataformas en las que llevaron a cabo ceremonias religiosas y celebraciones populares. Calzada de los muertos, templo de Quetzalcóatl. Teotihuacán fue una importante ciudad comercial, gracias a su abundante producción agrícola, tanto la de temporal como en la que se utilizaban canales de irrigación, y a los yacimientos de obsidiana. Talud, inclinación de la pared de una pirámide. Tablero, parte vertical y plana de una pirámide. Obsidiana, vidrio volcánico que los habitantes del México antiguo utilizaron para elaborar instrumentos y armas, o piezas artísticas, como esculturas, orejeras o insignias para decorar las imágenes de los dioses. Sacerdote, detalle de una pintura mural. La dominación teotihuacana se extendió a lo largo de Mesoamérica. Algunos pueblos estaban bajo su autoridad directa y otros pagaban tributo. La influencia cultural fue notable y se advierte en las áreas del Golfo de México, Oaxaca y Maya. El mapa representa las ciudades prehispánicas, el área dominada por Teotihuacán y la influencia teotihuacana. La sociedad teotihuacana estaba integrada por sacerdotes, guerreros, comerciantes, artesanos, agricultores, entre otros, como observamos en la imagen. Los teotihuacanos expresaban sus creencias por medio de la escultura, la cerámica y la pintura mural. Por ejemplo, en las fachadas de los templos representaban a deidades como Tlaloc y la serpiente emplumada, relacionados con la lluvia y la fertilidad respectivamente. Tlaloc, dios de la lluvia. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada y dios de la fertilidad. A finales del periodo clásico, la ciudad fue saqueada, quemada y destruida. Se desconocen con exactitud las causas de la decadencia de esta cultura, pero algunos investigadores consideran que sucumbió por la sobreexplotación de los recursos naturales, las invasiones de otros pueblos y los conflictos internos. Comprendo y aplico. Observa las ilustraciones de la página 50, que muestran las distintas formas del talud y el tablero que utilizaron los teotihuacanos. Busca las fotografías de basamentos piramidales que aparecen en este bloque y anota en tu cuaderno los nombres de las zonas arqueológicas
en que se utilizaban el talud y el tablero para la construcción de sus edificios: Palenque, Teotihuacán y Chichén Itzá. Mapa mental de la cultura teotihuacana. Periodo, ubicación, organización social, centros ceremoniales, economía, decadencia, religión y aportaciones. Esquema leo y comprendo. Cultura teotihuacana. Cuando se desarrolló, logró su mayor esplendor en el periodo clásico, entre el año 150 al 750 después de Cristo. ¿Dónde se desarrolló? En el altiplano mexicano, entre los valles de México y Puebla. ¿Qué características tuvo? Fue muy influyente en la economía, la política, la arquitectura y el arte de toda Mesoamérica. Su economía se basaba en la agricultura y el comercio. Usaron el talud y el tablero para sus construcciones. Fue la primera gran ciudad de Mesoamérica. ¿Cuáles fueron sus aportaciones culturales? El juego de la pelota, el arte y la cerámica, la gastronomía, los tejidos y vestidos, las técnicas de la agricultura, arquitectura monumental, como las pirámides del Sol y la Luna, la calzada de los muertos y el templo de Quetzalcóatl, la explotación y comercialización de la obsidiana. ¿De dónde provenían los grupos que se establecieron en el altiplano central y que al mezclarse con los pueblos que habitaron esta región dieron origen a otras culturas, entre ellas la teotihuacana? Grupos de la zona olmeca del Golfo. Teotihuacán logró su mayor esplendor en el periodo clásico, de los años 150 al 750 después de Cristo. ¿En qué aspectos influyó en toda Mesoamérica? En la economía, la política, la arquitectura y el arte. ¿Cuáles fueron las construcciones más importantes de los teotihuacanos? La pirámide del Sol y de la Luna, la calzada de los muertos y el templo de Quetzalcóatl. ¿Qué fue lo que distinguió las estructuras basamentales de los teotihuacanos? El uso del talud, la parte inclinada, el tablero, parte similar a un marco o panel vertical. ¿En qué ayudó la abundante producción agrícola y los yacimientos de obsidiana a Teotihuacán? A que se convirtiera en una importante ciudad comercial. ¿Cómo estaba integrada la sociedad teotihuacana? Por sacerdotes, guerreros, comerciantes, artesanos y agricultores. El talud y el tablero. Las partes que sobresalen se denominan tablero y las otras secciones se llaman talud. Cultura zapoteca. En los valles del actual estado de Oaxaca se establecieron varios grupos que con el tiempo se unieron y formaron los pueblos zapoteco y mixteco. En las imágenes podemos observar la ubicación geográfica de los grupos mixtecos y zapotecos, así como algunas actividades que realizan dichos grupos, zapotecos y mixtecos. La cultura zapoteca alcanzó su máximo desarrollo en el periodo clásico, entre los años 250 después de Cristo y 900 después de Cristo. Se estableció en una zona natural con abundante agua que propició la agricultura, la producción de cal, sal y arcilla para la alfarería. Los primeros zapotecos eran sedentarios, vivían en asentamientos agrícolas, adoraban un panteón de dioses encabezados por el dios de la lluvia. Oaxaca, la cultura zapoteca es la expresión precolombina del pueblo zapoteco, que históricamente ocupó el sur de Oaxaca, así como parte del sur del estado de Guerrero, del sur del estado de Puebla y el istmo de Tehuantepec. La población zapoteca se concentra principalmente en el estado de Oaxaca y sus estados vecinos. La arquitectura zapoteca comprende a todas las estructuras o edificaciones que fueron construidas por los integrantes de esta cultura, que ocupó parte del territorio que hoy es Oaxaca. Entre las principales actividades de los zapotecos estaba el cultivo del maíz. Por ello, tenían sacerdotes encargados del culto al dios de esa planta. También relacionaban los elementos naturales como agua, fuego y viento con sus dioses. El dios del maíz, llamado Pitao Kosovi, lleva un tocado con mazorcas. Kosovi significa comida abundante
y tenía una gran conexión con el dios de la lluvia, Pitaucos hijo, pues los dos suelen llevar mazorcas en el tocado. Su dios principal se llamaba Jipetotec y se le conocía por 4 nombres. Totec es el dios mayor, el que los regía. Jipe es el dios creador, aquel que hizo todo como es ahora. Tlatlahuaqui, el dios del sol, o Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Construyeron centros religiosos como la ciudad de Monte Albán, en lo alto de una montaña, con edificios que se orientaban conforme a los astros. Utilizaron la técnica del talud y del tablero. En esta ciudad edificaron basamentos piramidales, juegos de pelota y un observatorio en forma de punta de flecha, orientado hacia el grupo de estrellas que hoy conocemos como la constelación de Orión. La sociedad se dividía en gobernantes sacerdotes, comerciantes, guerreros, campesinos y artesanos. Estos últimos vivían en barrios y tenían diferentes oficios, como albañiles, pintores, talladores de piedra, alfareros, orfebres o tejedores, como se observa en la imagen. En la imagen podemos observar dónde se encontraban ubicados los integrantes de la sociedad. En el centro ceremonial se encontraban ubicados sacerdotes y gobernantes. En el valle agrícola, campesinos. En los barrios comerciales, comerciantes, guerreros y artesanos. El pueblo zapoteco también se distinguió por medir los ciclos del sol, la luna y de Venus. Así pudo elaborar su calendario, crear un sistema de escritura basado en glifos, que tallaban en piedra, hueso, concha o que pintaban sobre piel, cerámica o muros. En las imágenes podemos observar el calendario y su escritura. La imagen representa un fragmento de mural de una tumba zapoteca. El edificio de los danzantes debe su nombre a las losas labradas que adornan las paredes de la construcción. Representan las figuras de guerreros desnudos, sometidos y en cautiverio para el sacrificio humano. Tenemos el mapa mental de la cultura zapoteca, donde visualizamos el periodo, su ubicación, su organización social, sus centros ceremoniales, su religión, sus aportaciones y su economía. Esquema leo y comprendo. Cultura zapoteca. ¿Cuándo se desarrolló? Alcanzó su máximo desarrollo en el periodo clásico, entre los años 250 después de Cristo y 900 después de Cristo. ¿Dónde se desarrolló? Se establecieron en el Valle de Oaxaca y parte de Guerrero y Puebla. ¿Qué características tuvo? Medir los ciclos del Sol, la Luna y de Venus. Un sistema de escritura basado en glifos. Su principal centro ceremonial fue Monte Albán. Utilizaron la técnica del talud y del tablero para construir sus pirámides. ¿Cuáles fueron sus aportaciones culturales? La creación de un sistema de escritura propio, basado en glifos. La creación de un calendario. La creación de un sistema numérico. El sistema de riego avanzado y el maíz como producto principal. Repaso. ¿Cuál fue la principal actividad económica de los zapotecas? El cultivo del maíz y la alfarería. ¿Cuáles fueron los principales recursos naturales de los zapotecas? Agua para la agricultura, arcilla para la alfarería, cal y sal. ¿Qué tipo de religión tenían los zapotecas? Eran politeístas. ¿Cuál era su dios del maíz? Pitao-Kosovi. ¿Cuál fue su ciudad más importante? Monte Albán. ¿Cómo se dividía la sociedad zapoteca? Se dividía en gobernantes sacerdotes, comerciantes, guerreros y artesanos. Entre los artesanos se encuentran albañiles, pintores, talladores, alfareros, orfebres, tejedores y campesinos. ¿Cuáles fueron sus aportaciones culturales? Medían los ciclos del Sol, de la Luna y Venus. Elaboraron un calendario y escribían basados en glifos. Y con esto finalizamos esta parte del video, esperando como siempre que cada una de las posibles respuestas te sean de gran utilidad. Y recuerda,
Eduquemos y aprendamos con la tecnología del hoy, pero con los valores del ayer. Nos vemos en el próximo video.